Antes de entrar en profundidad a lo que es la iglesia de Tiatira, me gustaría rápidamente hacer un repaso de lo que hemos mirado en las 3 iglesias anteriores: Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Miramos 3 cosas. Jesús trae elogios a las iglesias, trae un reproche y también trae un consejo. Por ejemplo, cuando vemos que Jesús hace mención hacia la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y sé que tienes paciencia y defiendes la doctrina de los apóstoles, que inclusive has desenmascarado a los falsos maestros. Jesús reconoce lo que la iglesia hace, todo lo que nosotros hacemos, todo el sacrificio, todo el precio que pagamos por servir a Jesús. Él lo ve y lo elogia. Es lo que vemos aquí. En la iglesia de Éfeso los elogió. A la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, iglesia de Esmirna. Conozco tu tribulación y tu sufrimiento y tu persecución. Conozco tu pobreza. A Pérgamo le dijo: conozco tus obras y sé dónde moras y sé que exaltas mi nombre. Y sé que tienes una fe grande, iglesia de Pérgamo. Y vimos también los reproches, las quejas que Dios tiene con la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Iglesia de Esmirna: no tengo quejas, sino solamente te animo a que seas fiel hasta la muerte. Iglesia de Pérgamo: permites la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. El consejo a la iglesia de Éfeso: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Oigan los consejos y las promesas que Dios le hace a las iglesias. No nomás los reconoce, no nomás los regaña, sino que les dice: hey, hay una promesa para ti. Iglesia de Éfeso: el que venciera yo le daré de comer del árbol de la vida. Iglesia de Esmirna: el que venciera no sufrirá daño en la segunda muerte. Iglesia de Pérgamo: el que venciere le daré de comer del maná y le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo que aún nadie conoce. Recibiremos una recompensa, una promesa, un nuevo nombre cuando estemos viviendo con nuestro Señor. Ahora, el mensaje de hoy: la iglesia de Tiatira, una iglesia que también tenía elogios, promesas, pero que desafortunadamente Jesús tenía una queja, que era muy permisiva, que era muy tolerante, y eso trajo consecuencias. Nuestro primer punto, vamos a ver la descripción en los versículos 18 y 19 del capítulo 2. Luego vamos a ver nuestro segundo punto, que es la evaluación, versículos 20 al 25 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y el último punto, que es la promesa, están ubicados en el versículo 26 y 29 del capítulo 2. La iglesia de Tiatira: no hay que ceder y no hay que ser permisivos con las cosas que ofenden a Dios. Ya lo hemos ofendido bastante al Señor, no lo ofendamos más. Y para eso ocupamos ver qué dice el texto, ver qué es lo que el Señor está mirando. Punto número 1, la descripción. Este versículo, Jeremías 29, 11 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Oigan estas palabras tan hermosas del Señor. Como un padre amoroso: tengo planes para ti, para que tengas un futuro y tengas esperanza. Y estamos hablando de un Dios poderoso, que no es hombre para que miente, que todo lo que Él dice se cumple. Él tiene planes para ti, pero no estamos listos todavía. Si el Señor viniera en esos momentos, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo estaría nuestro corazón? Si tuviera que hacer nuestro Señor Jesucristo una evaluación de qué hicimos esta mañana, qué dijimos, qué vimos, qué escuchamos, ¿cuál sería nuestra calificación? ¿Pasaríamos el examen? ¿No pasaríamos el examen? Y eso es algo que tenemos que preguntarnos todos los días. ¿Estamos listos? Porque esta palabra nos prepara para
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la leemos y si la abrazamos y si la creemos y si la compartimos y si la aplicamos, estamos listos. Jesús viene como ladrón. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día cuando venga por nosotros. Y es mejor que nos encuentre sirviendo, orando, ministrando, aquí en la casa de Dios, cantando, alabando, en nuestro trabajo compartiendo el amor, abrazando a los compañeros de trabajo, abrazando al vecino, teniendo misericordia con el vecino, ahí en el supermercado comprando tu mandado, dando una sonrisa a las personas. Así es como nosotros llevamos el mensaje. Que cuando salgamos de la iglesia salgamos como luz, como antorchas encendidas, de manera que no importa dónde nos encontremos, en las escuelas, en las calles, en los mercados, como antorchas encendidas, llevando el evangelio, modelándolo, aplicándolo. A lo mejor no somos habilidosos para hablar, pero sí podemos sonreír, pero sí podemos abrazar, pero sí podemos ser diferentes, pero sí podemos perdonar. De eso se trata el evangelio. Y Jeremías 29:11 nos recuerda que Jesús tiene ya planes para nosotros. Estemos listos. La descripción que presenta Jesús en esta iglesia, como lo veníamos viendo en el versículo 19, dice Jesús: yo conozco tus obras, conozco el amor que tienes, la fe, el servicio y tu paciencia. Por lo menos 4 cosas está mencionando aquí, 4 o 5 cosas: las obras, el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Es decir, la iglesia estaba haciéndolo bien, estaba caminando perfectamente bien. Buenos elogios presenta Jesús a través de la iglesia. O sea, es hermoso caminar en amor, es hermoso caminar en fe, es hermoso perseverar en el servicio. No es fácil estar firmes en el servicio. Y presenta la iglesia como que lo está haciendo extraordinario y espectacular. Pero hay una queja en el versículo 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Somos permisivos, somos tolerantes, y eso es peligroso. Es peligroso. Podemos caminar en amor y eso es bueno, es el mandamiento supremo. Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas y amémonos los unos a los otros. Es importante caminar en amor, pero no podemos ser permisivos con el pecado. No podemos ser tolerantes con el pecado. Y sin llegar a un extremo legalista o religioso, es simplemente vivir en santidad, caminar en la verdad. Hay un pequeño problema entre el atributo del amor de Cristo y la verdad. A veces podemos hacer a un lado la verdad pensando que es más importante el amor. Y así caminamos en amor. Pero desaprovechamos la verdad y no debe de ser así. El amor y la verdad tienen que estar al mismo nivel. Todos los atributos de Dios están al mismo nivel. Es un Dios poderoso, es un Dios amoroso, es omnisciente, es omnipresente, y todos están en el mismo nivel. Un atributo no puede ser más alto que otro, todos están en el mismo nivel. Entonces el consejo del Espíritu Santo es: hagámoslo en el mismo nivel también nosotros. Caminemos en amor, pero caminemos en verdad. Y la verdad debe de ser impuesta. Eso es lo difícil, pero no lo imposible. Eso fue lo que provocó que esta iglesia, teniendo tantos atributos buenos, el ser permisivo y el ser tolerante, tuvo una consecuencia, porque rebajó el atributo de la verdad, pensando que por ser amorosos estaba funcionando, pero no. Debemos de levantar el atributo de la verdad a la misma par del amor. Eso nos va a evitar que podamos tener ese tipo de consecuencias en nuestra vida. Por ejemplo, el rey David
Sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a pesar de el pecado que él cometió, Dios nunca lo descalificó. Pero las consecuencias de su pecado fueron tremendas. Cometió asesinato, adulterio. Y eso trajo consecuencias para él y para su casa. Y es algo que nosotros nos podemos evitar. Si logramos caminar en amor y en verdad a la par, evitaremos consecuencias como esas. Todos estamos expuestos a caer de esa manera, todos. El rey David hablaba con Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, el hombre más sabio que tiene la tierra, y cayeron en el pecado. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros no podemos caer? Debemos de conocer la anatomía del pecado, porque el pecado no se comete de la noche a la mañana. Es un proceso. Comienza con la tentación. Y la tentación puede entrar por los ojos, puede entrar por el oído, puede entrar por el tacto, por los 5 sentidos. Y hay un proceso en donde nosotros comenzamos a decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a ceder o vamos a cortar? ¿O vamos a salir huyendo de la tentación? Porque si dejamos que la tentación crezca, entonces viene lo que sigue. Y la anatomía del pecado es precisamente anestesiarnos, de manera que no sentimos que estamos haciendo algo mal. Y la conciencia empieza a sonar a manera de alarma. Te empieza a avisar: hey, estás haciendo algo mal, cuidado. Alarma roja, alerta roja, te dice tu conciencia. Pero si tú no tomas la decisión de cortar y de salir huyendo de esa tentación, pasa al siguiente paso. Entonces, cauterizas tu conciencia y ya no sientes que estás haciendo algo malo. Vean la anestesia del pecado. Ya no sientes que estás haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque acostumbras a tu conciencia a vivir mal de esa manera. Y cuando menos te das cuenta, caes en el pecado. Y viene la consecuencia a tu vida, y viene la consecuencia a tu casa, a los planes que Dios tiene para ti. Ahí está el pueblo de Israel. 40 años caminando en el desierto, dando vueltas, cuando el viaje era de 40 días para entrar a la tierra prometida. Esa es nuestra labor como creyentes, como cristianos. Todos vamos a pasar tentación. Debemos ser como José, salir huyendo. Debemos ser como Jesús, levantar la palabra de Dios y pelear con la palabra de Dios, porque escrito está, comeremos de la palabra de Dios, es la autoridad. Si no, vamos a ser anestesiados, no vamos a sentir. Tal vez alguna oportunidad que pudiéramos tener para nosotros es, si es que venimos a la iglesia y estamos envueltos en lo que se hace como iglesia, es que algún hermano que tenga el don de exhortar te va a exhortar y te va a decir: hey, algo está mal en tu vida. Y hay una posibilidad de que puedas reaccionar y a tiempo pedirle perdón a Dios antes de que sea demasiado tarde. Así que hay que hacer caso a las exhortaciones que vengan de parte de los líderes, porque Dios los usa como usaba a los profetas en el Antiguo Testamento, como usó al profeta y iba a David, desafortunadamente demasiado tarde para David, pero le dijo lo que le iba a pasar. Así que Dios levanta hombres, levanta mujeres para cuidarnos y advertirnos, exhortarnos: hey, cuidado con tu vida emocional, cuidado con lo que estás viendo. Ahorita la tecnología puede ser nuestro peor enemigo. Antes uno tenía que ir a buscar los malos deseos. Ahora los malos deseos a través de la tecnología nos buscan a nosotros. Puede ser un buen artefacto nuestro celular para trabajar, para facilitar la comunicación. Pero las redes sociales están buscando que tú caigas, que tú cedas, que tú caigas en las tentaciones. Entonces es peligroso más hoy en día con la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora eso te busca a ti, eso busca a los jóvenes. Buscan los jóvenes para que caigan con imágenes obscenas. Te buscan a ti. Pareciera que hay un algoritmo, pareciera que hay un programa en donde está diseñado para que te esté buscando y te esté
haciendo caer en tentación. Es peligroso, por eso debemos de estar listos, alertas, como dice el apóstol Pablo. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estos son consejos que vienen de parte de Dios. No dejamos de servir, no dejamos de amarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para estar más fuertes a las tentaciones, para ser más valientes a las tentaciones. La iglesia de Tiatira cedió y cayó en tentación, cayó en pecado, cayó en fornicación. Y no nomás cayeron, sino que incitaron a otros a caer. Y más específicamente, líderes de la iglesia, es lo que vemos en el versículo 21. El versículo 22. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras. Hay esperanza y hay oportunidad a través siempre del arrepentimiento. Por eso eso es algo que se debe de enseñar en todas las plataformas y en todas las maneras que podemos convivir los unos a los otros e instruirnos. El arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida como creyentes, porque eso siempre nos va a regresar a nuestro primer amor, siempre nos va a regresar al principio, a la restauración. Nos va a dar otra oportunidad cuando caigamos, y otra oportunidad cuando caigamos, y otra oportunidad cuando fallemos. Es nuestra única esperanza el arrepentimiento, y el que pueda ser parte de nuestra vida, y que sea genuino en nuestro arrepentimiento. Y no puede ser genuino si no tenemos devoción, si no estamos conectados con el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia, si no tenemos una disciplina espiritual allá en casa. Todo va en conjunto, pero no olvidemos que siempre el arrepentimiento va a ser una esperanza para el creyente y para el incrédulo, para aquel que aún no está seguro y segura de su salvación. El arrepentimiento es lo mejor que le puede suceder al ser humano, tanto como para salvación como para santificación progresiva. Estamos todavía en proceso de transformación. Ocupamos como un edificio que ya se echó el cimiento y va construyendo poco a poco y se va viendo bonito, y otro piso más y píntale un color más bonito. Así nos vamos viendo. Somos una obra todavía en transformación. Ocupamos santificación y ocupamos la verdad. El punto número 2, ya está evaluando nuestro Señor la iglesia. ¿Por qué? Porque en Hechos 20, 29 al 30, el mismo apóstol Pablo dijo lo siguiente, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. O sea, Pablo ya venía anunciando que iban a entrar lobos rapaces listos para devorar ovejas del rebaño y sin piedad. Y hay que tener cuidado una vez más. En la iglesia de Esmirna, la mayoría de los que venían a la iglesia venían nada más para hacer daño, venían nada más para hacer división, venían nada más para hacer chismes, para traer uno a mal con el otro. Pero si nosotros hacemos caso a este consejo y no somos tolerantes y no somos permisivos, vamos a poder caminar de una manera sana que glorifique al Señor. Y entiendo que no nos gusta que nos digan, que nos corrijan, que nos exhorten, no nos gusta que nos digan nada, pero no hay otra manera. Van a entrar lobos rapaces, van a entrar falsos maestros, van a entrar ángeles con auroras acá y con palabras elocuentes, y no vamos a poder discernir si somos permisivos y tolerantes. ¿Queremos la bendición de Dios? ¿Queremos bendición para la iglesia? No seamos tolerantes al pecado, no seamos permisivos, corrijámonos los unos a los otros, y todos necesitamos ser corregidos. Desde el que sirve en el estacionamiento hasta el que se para en este púlpito, todos necesitamos ser corregidos. Todos necesitamos esos dones de exhortación y que nos exhorten, y tener la humildad de reconocer
que es Dios el que está operando en su iglesia, porque es su iglesia. Su iglesia es perfecta. La iglesia de Cristo es perfecta, pero nosotros la hacemos imperfecta. Entonces sumemos un poquito con nuestra obediencia, con nuestra santidad. Esforcémonos un poco más en poder caminar de una manera sana, que cuando vengan personas puedan sentirse en confianza, amados. Último punto. La promesa. Vemos que primero Jesús describe y elogia el arduo trabajo de la iglesia y te lo reconoce. Y luego trae una queja. ¿Para qué? Para poder ir al siguiente nivel ocupamos ser corregidos y ocupamos que Dios nos diga en dónde estamos mal. Pero luego viene una promesa. Es increíble. A veces no entiendo al Señor. Se pasa de bueno, porque no está obligado a ser bueno con nosotros. Él no está obligado a darnos tantas promesas y tantas recompensas. No la merecemos. Pero aquí es donde esto nos ayuda a ser valientes y poder hacer mejoras en nuestra vida. El último punto, que es la promesa. Salmo 2:7 y Apocalipsis 22:16. Ahorita lo vamos a leer ahí. Quiero explicar nomás rápidamente lo que dice en los versículos 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De qué tenemos que vencer? ¿Y cuáles son las obras que tenemos que guardar? El fin. Eso es la pregunta que nos hacemos del versículo 26. Viendo los versículos anteriores, había un espíritu de Jezabel. Y siendo el libro de Apocalipsis, debemos de saber también que no todo es literal. A veces hay un lenguaje metafórico que usa el autor. Puede usar colores, puede usar figuras. El lenguaje metafórico no se refiere a algo literal. Por ejemplo, cuando menciona el nombre de Jezabel, no es que había una mujer llamada Jezabel en ese momento ahí en la iglesia. Simplemente usa este lenguaje metafórico para hacer referencia al Antiguo Testamento, en donde Jezabel estaba casada con el rey Acab y básicamente era el instrumento que Satanás usaba para corromper el pueblo de Dios. Y lo hizo de una manera muy similar a los textos que vimos aquí. Es decir, Jezabel promovió lo que es la lujuria, promovió lo que es la fornicación y promovió a que el pueblo de Israel pudiera caer en todos estos tipos de pecados. Entonces era un instrumento usado por Satanás para corromper el pueblo. Entonces cuando lo vemos aquí, en este capítulo de Apocalipsis, es simplemente una referencia a que sí había una persona en esta iglesia de Teatira que estaba haciendo eso. Y entonces, cuando llega la carta a esa iglesia, pudieron entender completamente de lo que Juan estaba tratando de transmitir a las personas. Desafortunadamente, la iglesia fue tolerante y fue permisiva. Entonces, ¿qué debemos de aplicar nosotros como iglesia de San Isidro? Acordémonos, ¿qué no debemos de hacer y qué sí debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Ser permisivos y ser tolerantes. Y no nomás en este contexto de la iglesia, en nuestra casa. No seamos permisivos con los malos actos de nuestros hijos. No seamos tolerantes. Si tienes una posición importante en el trabajo y tienes una responsabilidad, no seas permisivo, no seas tolerante. Y eso no te lleva al extremo legalista o religioso. Simplemente es nuestra función, corregir. ¿Sí? Entonces, acuérdense que nosotros no podemos llevar una doble vida. No podemos venir aquí y aparentar que todo está bien y salir y hacer lo que nosotros queramos. Así como nosotros venimos aquí, así nosotros llevamos la luz allá afuera. ¿Sí? No seamos tolerantes, no nomás aquí, sino también allá afuera, y corrijamos.
Es lo que Dios hace con los hijos que Él ama. Es lo que nosotros como padres hacemos cuando amamos a nuestros hijos, corregirlos. Ahora, el que venciere y guardarle las obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. Y algo que me encanta, y lo dije al principio, que Dios tiene planes para nosotros y tiene planes para tu futuro. Aquí está comprobado perfectamente lo que Dios quiere decir. ¿Cuáles son esos planes que tiene para ti en el futuro? Te dará autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo reine aquí, habrá posiciones. O sea, vamos así como servimos en la iglesia, o así como sirves en tu comunidad o en tu trabajo, cuando Cristo reine y ponga sobre sus pies todos los poderes de estas naciones, Rusia, Estados Unidos, Japón y todas las potencias mundiales, estarán de rodillas confesando que Él es el Señor. Y toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Es cuando Jesús reine aquí y usted y yo vamos a tener posiciones. Es lo que dice el texto. Les daré autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Salmo 2, del 7 al 9, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Al que venciere y guardare todas estas cosas, al que se esfuerce por no ser permisivo y no tolerar la maldad. Ahora, sé que algunos pecados son muy obvios, son visuales. El pecado sexual es muy visible, pero ¿qué tal el pecado del orgullo? ¿Qué tal el pecado de guardar rencor? Eso no se ve, pero es pecado. Y tiene la misma consecuencia. Es más, el pecado de David, cuando se puso de orgulloso y levantó un censo, murió mucho más gente que cuando cometió el pecado sexual. Entonces, tal vez hoy podamos decir: yo no tengo tanto problema, yo o sea, soy fuerte en las tentaciones que tengan que ver con ese ámbito. No caigo, soy fuerte, pero ¿qué tal el orgullo? ¿Qué tal el carácter? ¿Qué tal cuando alguien te hizo algo hace 20 años y sigues guardando el mismo rencor? Es el mismo pecado. No podemos tolerar ese resentimiento ni ser permisivos con ese resentimiento. Tienes que soltarlo, tienes que dejarlo ir. Si no es el mismo pecado, es la misma consecuencia. Pero el Señor está dispuesto a gratificarte. Al que venciere, le daré autoridad sobre la nación. Y no nomás nos dará eso, sino, versículo 28, le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana. En otras versiones de la Biblia dice el lucero. Y por favor no se confundan con ese lucero que menciona Isaías de cuando cayó Satanás y que fue desterrado del cielo y enviado a la tierra, que decía: oh, cómo caíste como lucero a la tierra. No es eso. La estrella de la mañana, según Apocalipsis 22:16, observa quién es. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré el privilegio de estar conmigo, dice Jesús, con el que se levantó de entre los muertos, con el que tiene ojos como llamas de fuego, como el que sus cabellos son como la nieve, y que cuando Jesús habla es el sonido y el rugido de todas las aguas, el que sus pies son como el bronce bruñido. Él es la estrella de la mañana. Y al que prometiere, al que venciere, Él le prometió vivir con Él, y donde ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, ya no va a haber preocupación, ya no va a haber estrés, ya no va a haber cansancio, ya no va a haber nada de lo que nosotros tenemos que lidiar cada día que nos levantamos.
¿Vale la pena? Sí, vale la pena. No seamos tolerantes, no seamos permisivos, seamos valientes, paguemos el precio, dejemos que el Señor vaya transformando nuestras vidas. Y le digo una cosa, esto es otra, o sea, no es normal que alguien se deje ser corregido y que alguien tenga que perdonar cuando alguien te hizo daño y que alguien, o sea, estamos hablando de una imagen perfecta de Cristo y que quiere que seamos como Él. Es algo extraordinario simplemente, pero que vale la pena. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que aplicarlo. Termino con una persona que se llama Ravi Zacharias, y fue muy impactante como un evangelista con un ministerio de apologética, uno de los ministerios más grandes del mundo. Al momento de su muerte se descubrieron algunas situaciones. Dice, Ravi Zacharias, el 19 de mayo del 2020, dice, fue un ministro evangélico y apologista cristiano canadiense estadounidense nacido en India. Fundador de Ravi Zacharias International Ministries, se dedicó a la apologética cristiana por más de 40 años y escribió más de 30 libros. También presentó los programas de radio Let Me People Think and Just Thinking. Zacarías pertenecía a la Alianza Cristiana y Misionera, a la denominación cristiana que es wicquiana, en la que fue ordenado ministro. Pero oiga esto, dice, tras su muerte surgieron acusaciones de acoso sexual en su contra. Fueron investigadas y fueron consideradas convincentes por algunos. Así que después de haber sido el ministerio de apologética cristiana más grande del mundo, Ravi Zacharias International Ministries anunció su retiro ese mismo año. Eso fue un golpe tremendo para personas que fueron beneficiadas de este gran evangelista. Fue como un Billy Graham. O sea, muchas personas vinieron a Cristo por sus mensajes, por sus libros. Muchas personas fueron bendecidas. Eruditos y predicadores como John MacArthur y predicadores elocuentes de esta última época fueron influenciados por Ravi Zacharias. O sea, era un líder extraordinario, pero que desafortunadamente fue permisivo y toleró el pecado en su vida. Y no hizo nada. Y no puso límites, entonces no hubo quien le pudiera corregir, quien lo pudiera exhortar. ¿Qué podemos aprender de esto? Muy sencillo. Siempre demos cuentas a alguien. Busca a alguien de confianza y cuéntale de lo que estás batallando, de tus tentaciones. Es peligroso ser solitario. Acordémonos de la anatomía del pecado. Vamos a ser anestesiados si dejamos que la tentación crezca y va a ser bien difícil no caer. Lo mejor es busquen a alguien de confianza. Puede ser algún familiar, puede ser un líder de la iglesia, puede ser alguien en el seminario. Busquen a alguien de confianza y siempre den cuentas. Yo tengo que dar cuentas con alguien de mis debilidades, de mis tentaciones, si no quiero terminar como Él. ¿Qué más podemos aprender acerca de esto? Muy sencillo. No nos olvidemos que no nomás de pan come el hombre, sino que de toda palabra que sale de su escritura. Este tiene que ser nuestro burrito en el desayuno, nuestra carne asada fries, y tiene que ser un steak por la noche, te lo tienes que comer. Y tiene que saber sabroso, amén. Quiero orar por ti. Creo que algo de lo que me impacta mucho en este mensaje es que Jesús le dice a Juan, dile al ángel de la iglesia que les doy un tiempo nada más para que se arrepientan. Les doy un tiempo. Pero después de ese tiempo, lo que mirábamos aquí, los heriré de muerte. O sea, ¿podrá realmente Dios quitarle la vida a un hermano, a un creyente? Sí, y ha sucedido.
Dios no más nos da un tiempo para que nos arrepintamos. Y no más que tenga que ver con nosotros, sino que dice, heriré y traeré a sus hijos. O sea que no nomás viene la consecuencia con nosotros, sino que también para nuestros hijos. ¿Recuerdan en Corintio cuando se tomó la cena indignamente? Que decía el apóstol Pablo, algunos están enfermos por tomar la cena indignamente y otros están durmiendo. Y está hablándole a los hermanos. Algunos están durmiendo por tomar la cena indignamente y otros están enfermos en la cama. Por eso es importante poder arrepentirnos y no más nos da un tiempo, dice el Señor.